Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hoy voy a hablar de un tema bastante serio, muy importante, y ruego a los que me escuchan que terminen el vídeo, porque voy a empezar a dar datos. Voy a ir hasta la época de Jesús, profeta de Allah, hasta la época de los visigodos. Si les interesa saber la revolución islámica en España, Ignacio Olagüe, un coronel del ejército español, escribió un libro que se llama Revolución Islámica en Occidente. Yo quise llamar al mismo acto, al mismo hecho, es Revolución Islámica en España. España es el nombre con H al principio, romano. Entonces vamos a empezar para no perder el tiempo. El profeta Jesús, la paz de Allah sea con él, vivió en Palestina. Hubo una revuelta en Jerusalén y por un milagro divino desaparece. Jesús vino, y hay muchos textos que no es el momento para hablarlo, que Jesús vino para continuar el Sharia de Moisés, lo que llaman la ley. Dice, no vine a anular la ley, vine a practicarla. Y es más fácil para Allah que se junta el cielo y la tierra que anular el Sharia o anular la ley. Después de la aparición de Jesús, por hecho milagroso, no crucificado por supuesto, sus discípulos eligen a su hermano Jacobo, como jefe de la comunidad. Esta comunidad extiende mucho entre el judaísmo. Los judíos estaban en toda la costa siria, Turquía, Roma, y norte de África y en España. Entonces, la religión de Jesús, unitario, fiel al Sharia, no reconoce ni el pecado original, ni el sacrificio para lavarnos el pecado, sino sigue fiel a la religión de Moisés. Y nosotros musulmanes somos los herederos de Jesús. Hasta aquí. Los discípulos de Jesús en la historia se llaman nazarianos, ebionitas. Eso está documentado. Hay un libro que lo pondremos, el partido de Jesús. Nazarianos, los discípulos de Jesús. Al desaparecer Jesús, aparece Pablo de Tarso y funda el cristianismo. Para aclararnos, el cristianismo, el concepto Cristo es un concepto griego 500 años antes de Jesús. Pablo coge el concepto de Cristo, lo pega a Jesús y monta una religión nueva. Y se funda el cristianismo en el año 325. El emperador romano, Constantino el Grande, el primero, sin ser cristiano, organiza, financia y reúne a jefes religiosos para que se unifique el cristianismo. Había quien hablaba de Jesús era profeta, la Trinidad, Dios, Jesús y María, o Dios, Jesús y el Espíritu Santo, pero que subordinada, que Dios Padre es el Dios auténtico, Jesús es menor y el Espíritu Santo menor. Había muchas ideas sobre la Trinidad, entonces Constantino quería reunirlos en una sola religión. Los reúne en Nicea en el año 325. Empieza el concilio de Occidente, o sea, de Roma, España, Francia vienen solo 4 personas. La mayoría vienen del Mediterráneo, o sea, del norte de África y Siria, porque la mayoría absoluta de los creyentes de Jesús eran arrianos en Occidente, en España, Francia e inclusive Roma, en Italia también. Este concilio coge las ideas de Atanasios, un obispo de Alejandría, que Jesús es hijo de Dios. ¿Quién lo elige? ¿Quién decide? El emperador romano. Al final del concilio se dicta, primero, la divinidad de Jesús. Segundo, se celebra el domingo. Tercero, el Dios solar. Ya Jesús ya no es un Dios solar. Se quita el concepto de mitra y se pone Jesús. Para no aburrirlos, a la vez había 2 religiones. Los discípulos de Jesús y los discípulos de Jesús representados por Ario y los cristianos representados por la iglesia egipcia. Los arianos estaban todos en imperio y los arianos eran unitarios y contrarios a los católicos o a los trinitarios. Es importante matizar esto
para entender lo que pasó en España. Los pueblos germanos en Europa, la mayoría se convierten al arianismo y luchan ferozmente contra Roma y contra Bizancio. Pero al final vamos a ir a hablar de los visigodos en España. Teodorico II, después de él viene Eurico, se establece el imperio visigodo en España. Los reyes y la nobleza eran arianos, creían en el único Dios todopoderoso y clemente, y rechazaban el hecho de la cruz y el pecado original. En España había una cantidad grande de judíos, había cantidad de arrianos en el pueblo, y había católicos y había gente que no era ni uno ni el otro. No obstante, lo importante que Recadero en el 597-98 se convierte al catolicismo en un concilio de Toledo, el tercero, creo que tuvo el tercer concilio de Toledo, el año 589, empieza a obligar a la gente a ser católica. A los judíos los obligan a ser católicos. Muchos dicen que son católicos, muchos se esclavizan y hay una revuelta, una presión muy fuerte contra el pueblo para imponer una fe por la fuerza, como ha hecho un emperador romano. Voy a coger un punto para decirles que en futuros vídeos voy a dar documentación exacta de las dos ramas, la religión de Jesús y la religión de Pablo, con documentación del Nuevo Testamento y de literatura puramente cristiana. Entonces, llegan las noticias del Islam en el 690 y poco al norte de África, y ahí ya los arrianos empiezan a conectar con los musulmanes en el norte de África. El Wadi el-Kebir, Sevilla era una ciudad muy importante en aquella época. El obispo de Sevilla, Obbas, era un obispo ariano, no era, o sea, aunque aparentemente podía decir católico, pero era fiel al arianismo. Junto con Julián, gobernador de Ceuta, gobernador visigodo de Ceuta, del norte de África, el norte de África o el norte de Marruecos actual era parte del imperio visigodo. Los reyes del Islam llegan ahí y ya empieza a haber contacto y empieza a fraguar una alianza entre unitarios. Arianos y musulmanes obedecen a la unicidad de Allah, adoran al único Dios posible. Hay diferencias, por supuesto, y matices, pero el concepto uno, Dios único, Jesús no fue crucificado y no existe un pecado original. Nacemos limpios, nacimos libres. Se une, entonces, Ubbas, Julián, el duque Julián, forman un ejército de 12.000 personas y basan a Gibraltar. Llega Tarek Ben Ziyad con otros 7.000 y se va fraguando un ejército. Luego del Wadi el-Kebir llegan otros 5.000. Se va formando un ejército de unitarios. No sabemos exactamente la cantidad del ejército, pero era significativo, porque muchos judíos fueron obligados a convertirse al cristianismo, se habían escapado, se habían formado bandas en las montañas, se unen a este ejército nuevo de unitarios, se le unen judíos, se le unen muchos esclavos con problemas. Al final se funda un gran ejército. El Rodrigo viene con un ejército de 100.000 personas, de 100.000 combatientes, era un imperio. El sur de Francia, toda España y el norte de África era el imperio visigodo. En una batalla Guadalete, en una sola batalla, se derroca al imperio visigodo, casi un derroca total. Se escapan los que sobreviven a esta batalla hacia el norte. En menos de 15 años, los musulmanes llegan a Toledo y llegan al norte de España. Y se establece el Islam. No es posible que sea una invasión, ahí no hay invasión, hay una revolución interna, porque no es posible que entren los musulmanes y de repente entran 10 o 8 o 15.000 y al año sigue, a los 12 años, 13 años, estamos hablando de miles o de centenares de miles de musulmanes conversos. ¿Por qué se convierten? Sabemos, un católico para hacerse musulmán tiene un problema muy serio, porque la concepción 3, el padre, que es distinto al hijo, que es distinto al espíritu, o un unitario, Allah es único, ni engendró ni fue engendrado. Ahí hay un
impedimento serio. Lo que sí, había muchos arrianos o unitarios dentro de España, se han convertido o se han unido al Islam y acabaron islamizándose por motivos que explicaremos en un vídeo aparte. Jesús es mensajero del Islam. En un futuro vídeo hablaremos de esto para demostrar fehacientemente que en España hubo una revolución islámica, no una invasión árabe. Todos los tratados históricos hablan de que había 1 o 12 árabes. O sea que el ejército que entró, que pasó del norte de África a la península, había de 1 a 12 árabes. El ejército que pasó del norte de África a la península ibérica eran de 12 a 19.000 personas. Para hacer frente a 100.000 no es posible. 19.000 es esto y 100.000 es esto. O sea, no es posible resistir. Por lo tanto, el ejército unitario era mucho más que 50 o 70 o 80.000 personas, si no más. Era una lucha entre dos concepciones de la vida. Se establece el Islam en la península ibérica y se llama Andalucía. ¿Por qué? No olvidemos que los vándalos habitaron el valle del Guadalquivir durante muchos siglos y dieron Andalucía. Los vándalos eran unitarios, eran un pueblo germano unitario. Vino a Vandales y formaron un gobierno en el norte de África durante un siglo. Luego fueron derrocados por los romanos. Pero eso no impide que los unitarios, los vándalos, la población que sobrevivió, siguió fiel al unitarismo. Ignacio Olagüe, coronel del ejército, escribió un libro que se llama Revolución Islámica en Occidente. No inventé nada. Volveremos para demostrar fehacientemente la veracidad de la religión de Jesús. Dios mediante. Muchas gracias y hasta luego.